Quería hacer una serie de consideraciones iniciales. Para empezar, el plural de mi título no es casual, sino que con él quería destacar que no existe una religión céltica, paneuropea, única, compartida por todos los pueblos de la Céltica antigua. Eso jamás existió, no hay un panteón único. Igual que no hubo un estado céltico, tampoco hay una religión pancéltica, sino diversos sistemas religiosos que tienen elementos comunes, pero también diferencias entre ellos y diferencias históricas en sus rituales, en sus visiones del Allende. Uno de los elementos comunes que tienen estos pueblos, y no solo entre ellos, sino también con los del mundo antiguo, es la creencia en un mundo animado, en una interrelación fluida en el cosmos entre la naturaleza, los seres humanos y los dioses, y que nos exige abandonar nuestra visión tan cartesiana, tan racional, tan propia de la Ilustración, si queremos entenderlos. De ahí que en muchas ocasiones hayan representado esa fluidez entre la naturaleza, los animales, las plantas, los hombres y lo divino a través de imágenes híbridas y en constante metamorfosis. Aunque los autores clásicos hayan querido presentarlos como salvajes, anicónicos, iconoclastas, que no tenían construcciones cultuales en las que rendir culto a sus dioses sin rostro, obsesionados con la práctica del sacrificio humano, dados a embriagarse y a pelear por cualquier circunstancia y gobernados por mujeres, algo absolutamente bárbaro en la mentalidad grecorromana. Sin embargo, la realidad, tanto arqueológica como iconográfica, como resultado de las investigaciones, muestra que los sistemas religiosos de la Céltica fueron mucho más complejos y ofrecen, espero, que poder mostrarles una visión totalmente diferente de los celtas en el ámbito religioso. Sí tenían imágenes divinas, sí construyeron espacios cerrados para sus dioses y sí practicaron el sacrificio humano, pero también lo hicieron los propios romanos. Brevemente, quería comentar tres aspectos. Uno, relacionado con las fuentes documentales de las que disponemos para reconstruir los sistemas religiosos de la Céltica antigua. El segundo, con lo que se nos ha perdido para siempre. Y el tercero, con el contexto en el que muchos de estos rituales se desarrollan. En cuanto a las fuentes documentales, ya he comentado que los autores grecolatinos, las fuentes literarias, nos ofrecen información valiosa, pero que forma parte de una construcción del etnotipo del bárbaro, de la imagen del bárbaro, también en el ámbito de lo religioso, que les permite además justificar la imposición violenta de su civilización sobre la barbarie céltica. Así que son útiles, pero debemos ser conscientes de que tienen un sesgo ideológico muy marcado. Por otro lado, en cuanto a los textos insulares, los que se han conservado en la tradición irlandesa, como el ciclo de Ulster, o los que se han conservado en la tradición galesa, como el Ebar Gabala o los Mabinogion, están puestos por escrito por monjes cristianos en época alto medieval. Así que, aunque recogen narraciones, mitos, historias de calderos mágicos, de viajes al otro mundo, y nos ofrecen una ventana a la Edad del Hierro, también tienen su propio filtro, que es el cristiano. Y no son útiles, pero hasta cierto punto, y tampoco son extrapolables al resto de la Céltica europea. En cuanto a las propias producciones literarias de los celtas, en el ámbito de lo religioso, son escasas porque los celtas eran una cultura, o la celta, como ya se expuso en una conferencia previa, era fundamentalmente una cultura oral, y son pocos los textos religiosos en lenguas célticas que conocemos. En las anteriores conferencias se mostró el calendario de Coligny, la tablilla mágica de Samaliers y hoy veremos la inscripción de Peñalba de Villastar. Pero incluso aunque contamos con estos textos, existen problemas de lectura, de traducción y controversias no resueltas entre los propios filólogos y los lingüistas. Así que a veces tenemos el texto, pero no sabemos bien qué quiere decir. Por otro lado, conocemos muchos nombres de dioses puestos por escrito sobre principalmente aras romanas, aras, la forma del altar romano de los siglos I a IV después de Cristo. Pero una gran parte de ellos están descontextualizados, así que solo contamos con el nombre del dios, pero no sabemos siquiera el espacio del culto del que procedía, ni podemos reconstruir las dinámicas cultuales de las cuales
de las cuales esa pieza formaba parte. Por otro lado, al no tener las narrativas religiosas, los mitos, las historias que daban sentido a su sistema de creencias, nos resulta muy difícil decodificar esas imágenes como las que les he puesto al principio, sin saber qué historias les dan sentido, y nos resultan muy elusivas, y aún así somos capaces de identificar dioses, sacerdotes, rituales, visiones del Allende, combates heroicos, como les iré mostrando en mi conferencia. Los mayores avances en la religión de la céltica proceden sin duda de la arqueología y también de la antropología, que ha cambiado totalmente nuestra forma de entenderla. Sin embargo, todo aquello que no dejó una huella material, pero que resultaba fundamental para la práctica religiosa y que le daba sentido y que contribuía a su eficacia, nos resulta hoy irrecuperable. Me estoy refiriendo a las palabras, a los gestos, a los sonidos, a los movimientos, a los olores, por ejemplo, toda una piedad olfativa, a la quema de inciensos, a las emociones, a las sensaciones, a las propias experiencias religiosas, a los miedos y esperanzas que llevaron a los pueblos de la Céltica antigua a realizar esos rituales para tratar de obtener el apoyo divino. Eso es irrecuperable, pero debemos detenerlo o debemos tratar de recuperarlo a través de lo que sabemos sobre otros pueblos, de la etnografía, y tenerlo siempre presente porque eran elementos fundamentales del ritual. Y por último, en ocasiones lo que tenemos documentado arqueológicamente solo es una fase del ritual, pero formaba parte de un procedimiento mucho más complejo que le daba sentido y que también debemos tratar de recuperar. Y por último, antes de pasar a explicar cuál va a ser la estructura de mi conferencia, la mayoría de los rituales atestiguados desde finales del siglo IV hasta el siglo I a.C. lo hacen en un contexto histórico en el que Roma es una amenaza cada vez más presente en la vida de los pueblos de la Céltica antigua. Y eso necesariamente tuvo que tener su reflejo, su respuesta, su reacción en la vida religiosa. Esa amenaza imparable del imperialismo romano les llevaría seguramente a intensificar los rituales buscando conseguir más apoyo divino para frenar el avance de Roma. Es decir, esos pueblos pudieron vivir en una mentalidad de asedio cultural. Y eso podría justificar una intensificación del sacrificio humano, también de las representaciones de esa violencia ritualizada, cabezas cortadas, élites guerreras. Es decir, que la presencia, la amenaza, el avance de Roma afectó a las poblaciones indígenas, a su forma de estar en el mundo, les hizo experimentar la sensación de que la realidad tal como la conocían estaba a punto de desaparecer, y en gran parte era cierto, y eso llevaría a transformaciones también en el ámbito religioso. Y quizá por eso, en esos siglos, lo que destaca en el ámbito del ritual es una violencia que se expresa a través de diferentes maneras. Y en mi conferencia no trataré la religión posconquista, sino que me centraré en la que abarca, ya que es el título además son los celtas, el pueblo de hierro, el periodo que denominamos Edad del Hierro o protohistoria, aunque por supuesto aluda a evidencias rituales del siglo I o antes y uno después de Cristo. La estructura que voy a seguir es en 4 partes, aunque las 2 últimas son muy breves. La principal es la topografía de los espacios del ritual. Por espacios del ritual o espacios sagrados serían aquellos en los que se manifiesta la presencia de lo divino o que se consideran desde su mentalidad privilegiados para entrar en contacto con las potencias sobrenaturales. He diferenciado elementos de arquitecturas naturales sagradas, espacios de culto, santuarios construidos por los celtas y los usos rituales de los espacios domésticos. Y la segunda parte trata la debatida cuestión del sacrificio humano entre los pueblos de la Céltica, que yo relaciono con el beneficio de la pérdida. Abordaremos la cuestión de la identidad de las víctimas, los cuerpos de las ciénagas y la topografía del sacrificio humano, peñas ensangrentadas. Y las 2 últimas partes, unos breves comentarios sobre los especialistas religiosos y los actores del ritual y las religiones de la Céltica antigua en el siglo XXI. En las religiones célticas,
Ciertos elementos naturales fueron considerados una manifestación de lo sagrado y, por tanto, fueron utilizados como topografías, como lugares, como centros privilegiados para comunicarse con ellas. Estos elementos se integrarían en un paisaje sagrado más amplio, asociado con unas narrativas religiosas, con unos mitos, con memorias, con movilidades, con peregrinaciones, de las que lo desconocemos casi todo, y cuya reconstrucción nos resulta hoy muy incierta y complicada. Aunque las topografías sagradas de los celtas naturales han sido descritas habitualmente como santuarios al aire libre, el mapa nunca es el territorio y esa categoría encubre la monumentalidad de algunos de estos lugares que constituyen auténticas arquitecturas naturales sagradas. Gracias a los textos clásicos y a la etimología arbórea que tienen algunos de los nombres célticos, sabemos que los celtas consideraron sagrados algunos árboles, especialmente la encina, el tejo y el roble, y también ciertos bosques, aunque su localización exacta y su identificación en el registro arqueológico nos resulta muy difícil, por la propia transformación del paleopaisaje y también por el empeño de los romanos en talar varios de ellos. Así lo expresa Lucano en este texto, en su siniestra recreación de un bosque sagrado céltico situado en el entorno de Masalia y que Julio César destruyó en el 49 a.C. El texto es muy largo, así que he seleccionado solo algunos pasajes para que se hagan una idea de cómo podía ser uno de estos bosques, aunque esta descripción de Lucano ha de ser valorada con cautela porque forma parte de una obra caracterizada por lo macabro, lo truculento, los elementos bizarros como es la Farsalia. Y además, a través de este relato de cómo es un bosque sagrado celta, también está contribuyendo a crear esa imagen del celta como un salvaje opuesto en lo religioso a la romanidad. Había un bosque sagrado jamás profanado desde remotos tiempos, que con sus ramas entrelazadas encerraba un espacio tenebroso y unas gélidas sombras en cuyas profundidades no penetraba el sol. Todos los árboles estaban purificados con sangre humana. Un horror especial anidaba en aquellos árboles, y las lúgubres imágenes de los dioses carecen de valor artístico y se alzan como bloques informes de los troncos cortados. Este bosque manda a César echarlo abajo con golpes de hacha. Cuando los hombres de César tiemblan por el miedo al castigo que pueden recibir de esos dioses si talan el bosque, César agarra el hacha y exclama que para que ninguno de vosotros dude ya en derribar el bosque, pensad que he sido yo el que ha cometido el sacrilegio. Toda la multitud obedece, se tala todo el bosque y se los llevan en carretas que han expropiado a los agricultores. Lucano recoge la reacción de los habitantes de Masalia que están viendo cómo su bosque sagrado es destrozado por los romanos. Gimieron al verlo los pueblos de la Galia, mas los combatientes encerrados en las murallas saltan de alegría. En efecto, ¿quién podría pensar que a los dioses se les puede ofender impunemente? Es decir, los indígenas de Masalia están esperando que sus dioses castigan a los romanos por el sacrilegio que han cometido. Sin embargo, como bien señala Lucano, la fortuna respeta a muchos culpables y las divinidades solo reservan su cólera para los desgraciados. Ese silencio de los dioses va a ser una constante de los dioses célticos frente a los romanos y los suyos en algunos de los episodios de intolerancia religiosa que llevan a cabo los conquistadores, como este recogido por Tácito en el contexto del asedio de la isla druídica de Mona en Anglesey. Acaban venciendo a los druidas las tropas del gobernador de Britania y tala también los árboles consagrados, a los que ellos consideraban lícito regar con sangre de prisioneros y hacer consulta a los dioses a través de las entrañas humanas. Es posible que en estos bosques hubiera diferentes grados de sacralidad, ya fuese alrededor de un árbol en concreto, ya fueran zonas de la espesura o ya fuera un claro que se abriera en ese bosque y que se considerara sagrado. Y es posible también que construyeran arquitecturas orgánicas efímeras de carácter cultural que no se nos habrían conservado, que articularan especialmente el rito y también determinadas zonas por las que moverse a través del bosque. ¿Qué tipo de rituales se celebraron en estos bosques sagrados célticos?
Plinio alude a la recogida del muérdago de los robles por parte de druidas que llevaban esa hoz de oro que ha pasado al imaginario popular en la figura de Panoramix, que habrían realizado una ceremonia colectiva que incluía el sacrificio de 2 bueyes y oraciones propiciatorias. Otros textos clásicos sitúan en estos bosques la residencia de los druidas y también el lugar donde transmitían sus enseñanzas. Sobre la base de lo conocido para otros pueblos de la antigüedad y por paralelos etnográficos, creo que cabe plantear que en esos bosques pudieron hacerse ofrendas variadas, por ejemplo, de comida, pelo, tela, ropa, flores, ya fuera al pie de los árboles, como muestra este ejemplo de la India, o en hornacinas talladas en los propios troncos, como ese ejemplo del roble de las ermitas en Olmeda de Coveta, en Guadalajara, aunque es de origen medieval. A su derecha pueden ver una imagen de una pintura romana en la que se muestra a una devota colgando ofrendas en las ramas de los árboles, y eso pudo suceder también en el caso de los de la Céltica. Y aunque exagere su descripción espeluznante del interior de un bosque sagrado céltico, es posible que Lucano sí que estuviera en lo cierto cuando alude a la existencia en esos bosques de imágenes divinas talladas o bien en los árboles vivos o bien en sus troncos talados. Una idea, la de la existencia de imágenes divinas dentro de los bosques, que recoge Tácito, pero aplicada a los pueblos germanos. He seleccionado estas imágenes, que son tallas de madera del siglo I a.C., que proceden de 2 santuarios salutíferos en aguas termales de Francia, galorromanos, porque creo que muestran bien el carácter tosco, pero sin embargo antropomorfo, es decir, con rostro humano, que podían tener algunas de esas imágenes talladas en bosques de la Céltica antigua. Especialmente el de la derecha, con escasos elementos, logra representar esas caras de las divinidades que habitarían o se manifestarían en esos árboles. Conocemos también ejemplos procedentes del mundo insular, de pantanos en los que han podido conservarse, gracias a las condiciones anaeróbicas, de estatuas divinas realizadas en madera, como estas 4 que tienen en la imagen, a las que aludiré más adelante, que también son muy toscas, algunas de ellas realizadas en madera de roble, uno de los árboles considerados más sagrados por los celtas. Y no he podido resistirme, como friki que soy de Juego de Tronos, a mostrar un ejemplo en esos bosques de los dioses antiguos de cómo podría ser también uno de estos árboles con el rostro de una divinidad e incluso de esa divinidad llorando, un fenómeno que podría estar relacionado con la savia de color rojizo que emiten determinados árboles y que quizá por ello fueron seleccionados como un lugar donde residían los dioses. A la derecha lo que tienen es un ejemplo de un bosque sagrado de Venezuela. En un reciente artículo, Poe ha planteado que las imágenes divinas talladas en madera que se encuentran en diversos santuarios de la Céltica antigua y que documentarían que los celtas sí rendían culto a dioses con rostro humano, pese a las afirmaciones de Diodoro Sículo o de otros autores, que esas maderas procederían de bosques sagrados y, a mi modo de ver, tiene todo el sentido que de un bosque sagrado se hubiera seleccionado un árbol para hacer la imagen divina, que se hubiera colocado en el interior de los asentamientos, como en el interior de la estructura de culto, como aparece representada en la imagen central. Y este es un ejemplo de arqueología experimental, una recreación que se ha hecho de la diosa del pantano de Balashulis en Escocia. Esta me ha parecido significativa porque estas imágenes ahora las vemos desnudas, pero pudieron estar ataviadas y llevar incluso joyas como imágenes de culto actuales. Una topografía fundamental de culto para los pueblos de la Céltica antigua era el agua. Cursos fluviales, lagos, pantanos, fuentes, surgencias termales, estuarios, costas, agua subterránea. En algunas ocasiones sacralizaron este agua relacionándola con divinidades específicas como Sequana en las fuentes del Sena, Silvis en Turiaso,
el Deo Airón, que sería la divinidad asociada con el pozo Airón de Uclés en Cuenca, o Coventina con el pozo de Coventina en Inglaterra. En su imaginario religioso, y tenemos que pensar el espacio de una forma poética, el agua era un umbral de contacto y también de separación entre dos dimensiones distintas. Era una membrana permeable que al atravesarla permitía acceder a otra realidad, aquella que estaba por debajo de la superficie, y a las potencias sobrenaturales que habitaban en ella, o a los caminos, por ejemplo, hacia el más allá, como veremos luego, a los que se llegaba a través del tránsito acuático. Pero al igual que permite acceder a esas potencias sobrenaturales, también permite que éstas emerjan, por lo que en ocasiones es necesario realizar rituales sobre el agua que creen una barrera profiláctica protectora que libre a los hombres de las amenazas que pueden emerger de esas aguas. Las propias cualidades cambiantes y estéticas del agua contribuyen al concepto liminal o a ese concepto de membrana permeable que tiene el agua. Cuando arrojamos un objeto a un contexto acuático, este desaparece de nuestra vista y se va hundiendo en otra esfera, invisible para nosotros. De esa forma se materializa la transferencia de ese artefacto o esa persona o esa ofrenda a la esfera de lo divino. Abandona el horizonte de los hombres para acceder a otra realidad. En la escatología celta o en las visiones célticas del Allende, el agua era una vía de acceso al mundo de los muertos. Y esa forma de llegar al otro mundo a través de las aguas fue concebida de muy diferentes maneras. Una de ellas es como una isla paradisíaca que estaba en mitad del Océano Atlántico y a la que se llegaba navegando hacia Occidente. Un ejemplo lo ofrece el viaje de Trecenzonio, un monje gallego altomedieval que llega a la isla de Solstición, que es el país de la alegría del que no quiere regresar, aunque lo hace para narrarnos ese viaje que ha realizado a una isla paradisíaca a la que querrá volver y solo podrá hacer una vez que fallezca. Otro ejemplo es la travesía irlandesa de San Brandán, que llega a la isla de Tir na Nog, que es el país de la eterna juventud, tiene una representación en el centro. Y otra de estas referencias a esa isla del océano en la que habitan los muertos, a la que se llega cruzando el agua, la ofrece el autor Procopio en el siglo IV después de Cristo, cuando alude a un mito galo-romano en el cual un barquero cruzaba el Canal de la Mancha, llegaba a la costa de Bretaña, recogía las almas de los muertos que allí esperaban de la Bretaña francesa para, volviendo a atravesar el Canal de la Mancha, llevarlos a Britia, que sería Britania, pero que para ellos, en ese mito, era el país de los muertos. Y hay otros relatos de esa misma época que aluden a que por las noches, en determinados momentos, se pueden escuchar los lamentos de los muertos que llegan desde el otro lado del mar. Además de una isla en medio del Océano Atlántico, el Allende al que se llega a través del agua también podía ser concebido como una isla en mitad de un lago, y el mejor ejemplo es la mítica Avalon de las leyendas artúricas, o bien también se podía llegar a través de la inmersión en un caldero mágico de la resurrección, como el que aparece representado en la imagen inferior, que es el famoso caldero de Gundestrup. Sin embargo, la categoría contexto acuático, con la que denominamos a los rituales documentados alrededor del agua, encubre una diversidad de tipos de agua. Hay agua dulce, salada, subterránea, termal, en movimiento, estancada, torrencial, estacional. También encubre una variedad de localizaciones dentro del agua, en la orilla, en un puente o en una pasarela, en la confluencia de varios cursos de agua. Y esas diferencias posiblemente tuvieran diferentes significados religiosos para los celtas y motivaron que eligieran un ritual u otro en función del agua, de su localización, de la deidad a la que querían dirigirse y de la finalidad que esperaban obtener con el ritual. En su estudio Una geografía de las ofrendas,
Bradley identifica una preferencia ritual celta por aquellas zonas acuáticas que denomina superliminales, es decir, que concentran elementos de transformación, de contacto y de separación entre diversas realidades. Por ejemplo, aguas con naturaleza cambiante, con variaciones intensas en el nivel del agua o con intermitencia, algunas urgencias que a veces dan agua y otras no, o algunos ríos que desaparecen en los sumideros para volver a reaparecer metros o kilómetros más adelante. Otro ejemplo de aguas superliminales, aquellas que están en contacto con otros elementos, con la tierra, con otros ríos, y aquellas que constituyen fronteras naturales entre territorios y entre distintos grupos humanos, y también entre los vivos y los muertos. De hecho, sabemos que los celtas no ubicaron por casualidad sus necrópolis al otro lado de los ríos, sino que esa era una forma, primero, de facilitar a los muertos que llegaran al otro mundo, pero también de mantenerlos separados de los vivos por una frontera acuática que le resultaría difícil traspasar. Un hábito religioso que se documenta en toda la Céltica antigua es el depósito de objetos metálicos, aunque a veces resulta difícil saber si estos objetos metálicos se depositaron realmente en contexto acuático por los cambios en el paleopaisaje, pero también porque muchos de ellos proceden de hallazgos casuales que nos privan de información importante sobre su contexto. Su contexto es diverso, aunque predominan las armas, los ornamentos y pudieron tener finalidades distintas, ofrendas a los dioses, a los muertos, actos de sacralización de fronteras, etc. Voy a mostrarles varios ejemplos de estos depósitos metálicos en contextos acuáticos. Este es un casco celtibérico del siglo II a.C. que fue depositado a 200 metros del lugar de nacimiento del río Avión, que es la Fuentona. No sé si alguno de ustedes ha estado allí, pero no puede describirse solo como un santuario al aire libre, porque las laderas en talud que rodean este manantial crean un imponente teatro que serviría de escenario para el ritual. De momento no se han encontrado más objetos metálicos, pero es posible que en este sitio se desarrollara actividad ritual durante toda la época celtibérica. Los siguientes ejemplos también son depósitos metálicos en cursos fluviales, en las orillas y en el propio río esloveno de Lublanica, de diversas armas, o este famoso escudo de Battersea o el casco depositado en el río Witham en Inglaterra, además de otras ofrendas de calaveras humanas y ornamentos. Más ejemplos. El tesoro áureo de Broyter en Irlanda, que está compuesto entre ellos por esa pieza miniaturizada del barquito que es preciosa, se encontró en una zona que en ese momento no estaba cubierta por el mar, pero por reconstrucciones de paleopaisaje creemos que fue una ofrenda dedicada a una divinidad acuática, posiblemente marina, en el siglo I a.C., quizás en relación a actividades pesqueras o porque se iba a emprender un viaje y se deseaba protección en el mar, o para agradecer que todo hubiera ido bien y el retorno de los marineros hubiera sido posible. En el famoso enclave de Latén, en Suiza, en los siglos III y I a.C., también sabemos que se arrojaron al lago desde una plataforma numerosas ofrendas, cerámicas, ornamentos, armas y restos humanos, y lo mismo se hizo en este puente céltico de los siglos III-I a.C., donde se han encontrado muchísimas armas, cerámicas y, lo más importante, los restos de 21 individuos, 14 de ellos con seguridad hombres jóvenes, y de alguno se conserva incluso el cráneo, expuesto de esa forma un poco irrespetuosa en el museo. Gracias al hallazgo o gracias a los análisis antropológicos de esos restos, se sabe que los 14 jóvenes murieron por un golpe fuerte en la nuca, y el cerebro de uno de ellos mostraba un hematoma, que es lo que le habría causado la muerte. Sin embargo, hay un debate sobre cómo interpretar todo este conjunto de depósitos alrededor del puente. Hay quienes consideran que todas esas muertes se habrían producido por un accidente, el puente habría colapsado, todas las personas que estaban cruzando en ese momento, incluyendo también bueyes, una carreta, se habrían hundido y habrían muerto,
Otros que se habría producido una subida inesperada y brutal del nivel del lago, o incluso hay quienes hablan de tsunami. Para mi sorpresa se pueden producir tsunamis en lagos, y hay quienes defienden que esto era un espacio de culto en el que se habrían sacrificado personas y que esos golpes que presentan en la cabeza están relacionados con el propio sacrificio. Como me dedico al ritual y dadas las similitudes con otros lugares de cultos similares, yo me inclino por la hipótesis sacrificial. Estrabón también menciona que en su relato sobre la rocambolesca historia del oro de Tolosa, del depósito ritual de metales en lagos del área alrededor de Toulouse, y un ejemplo, en este caso, de depósito en agua termal es este de Chequia, de ese caldero que se encontró con más de 1000 fíbulas, de las cuales solo se conservan unas pocas. Sabemos que en torno a las aguas termales los celtas desarrollaron cultos vinculados con la salud, aunque la mayoría de ellos solo se identifican por esbotos anatómicos realizados en madera, pero carecen de monumentalización hasta la llegada de Roma, donde sí ya se construyen grandes recintos termales y cultuales vinculados a ese uso sanador de las aguas. Ejemplos: uno que seguro que conocen, el santuario termal de Sulis Minerva en Bath, donde se documenta poca utilización, al menos a nivel arqueológico, antes de la llegada de Roma. El santuario termal de Rebe a Navaraejo, en Asburgas, en Ourense, que ha sido estudiado por Maricruz González Rodríguez. O este santuario de la fuente termal de Chamaliers, que entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo estuvo delimitado con una empalizada que pueden ver en la imagen de madera, y en cuyo interior de esa fuente termal, luego en las orillas, se han encontrado más de 3000 esbotos de madera. De ellos, la mayoría corresponden a piernas y a pies. Estas son las fotos de la excavación, aunque hay también brazos y manos, bustos, representaciones de diversos órganos poliviscerales, como las que pueden ver en la parte inferior, un jinete, algún animal, y esta imagen de aquí que podría corresponder a una diosa de esa fuente termal, y que curiosamente fue realizada también en madera de roble, a diferencia de la madera usada para otras esculturas. Además, se depositaron tablillas de madera que ahora mismo no presentan ni dibujo ni texto, pero que podrían o bien representar ojos o contar la historia que había motivado ese depósito de la tablilla en esa fuente termal. También se encontró la maldición o plegaria al dios Maponos, que comentó en la conferencia de la semana pasada el profesor Jordán. ¿Qué tipo de rituales se celebraron además del depósito de todas estas ofrendas? Posiblemente la ingesta del agua termal, y por eso se han hallado tantos recipientes, el depósito también de ofrendas vegetales, y de hecho las esculturas de madera llevan algunas de ellas en sus manos gavillas de cereales, racimos de fruta, piñas y otro tipo de objetos que serían ofrecidos para pedir por la sanación o bien agradecerla, como en los actuales santuarios de peregrinación, donde también hay una industria del peregrino desarrollada alrededor. Otra topografía natural que para los celtas era sagrada eran los pantanos. Los pantanos son espacios que también acumulan liminalidad, acumulan un carácter cambiante, y por ello son peligrosos y traicioneros. En las ciénagas de Escocia, de Irlanda y de Inglaterra se documentan depósitos y ofrendas de diverso tipo. Voy a mostrarles varias de ellos. Armas tanto a tamaño natural y utilizables, como otras miniaturizadas y realizadas en madera, calderos de bronce, calderos de madera, piedras de molino rota, y la
mantequilla de los pantanos, que serían estas barriletes de madera que contienen mantequilla y que se depositaron como ofrenda a los dioses que moraban en esos pantanos. Ahora bien, hay quienes consideran que no se tratarían de ofrendas, sino que se habría dejado allí para conservarla. Los estudios que ha realizado la arqueología experimental muestran que la mantequilla en un pantano no se mantiene más de 6 meses, así que la hipótesis de la ofrenda parece más plausible. También se depositaron o se expusieron en los pantanos figurillas de madera antropomorfa, con imágenes humanas, incluidas otra vez más esa referencia a las aguas y al tránsito acuático, como esta que pueden ver aquí procedente de Inglaterra, o esta que vimos antes, que es la representación de una divinidad encontrada recientemente en 2021, que apareció colocada boca abajo y deliberadamente rota, además de esos trazos que lleva en el cuerpo. Lo que se ha planteado es que fuera una imagen divina, pero que en un momento determinado funcionara como un sustituto simbólico de un sacrificio humano y se ejercieran las mismas prácticas de violencia que se hacían sobre los cuerpos de los pantanos, la mutilaran, la desmembraran y le hicieran todos esos cortes. Se encontró junto con un cuchillo y restos de animales sacrificados por los que quizá allí existiera un espacio de culto. Otro ejemplo de todos estos rituales que se desarrollaban en el pantano le ofrece esta escultura femenina que cuando fue encontrada tenía esta apariencia y que hoy, sin embargo, presenta esta como un grito de Munch del pasado debido a la mala conservación y al paso del tiempo. Cuando se descubrió, estaba rodeada, situada en mitad de una choza hecha con ramas entremezcladas, que posiblemente fuera un espacio de culto de esa divinidad. Aunque se ha llevado una reconstrucción al lugar originario donde se encontró, fíjense qué diferencia transmite esa imagen colocada en una superficie sin agua con las montañas de fondo a lo que sería la situación, el contexto original de la diosa metida dentro de una cabaña de ramas entremezcladas en las que estaría oculta en un pantano que entonces sí estaría semicubierto por las aguas. Y los cuerpos de los pantanos, que son individuos sacrificados, también forman parte de los rituales realizados en estas topografías naturales que veremos posteriormente. Les he comentado que para los celtas el agua era una forma de acceder al otro mundo. Y así como un portal céltico al más allá es como se ha interpretado este sistema kárstico de Bélgica. Está atravesado por un río subterráneo que aparece y desaparece en varios tramos de la cueva por sumideros o ponors, y en su cauce y en sus orillas se documentan numerosos rituales desde el Neolítico hasta el siglo III después de Cristo, enterramientos, sacrificios de animales, quizás también humanos, depósitos de armas, ornamentos y cerámicas. Voy a mostrarle algunos de ellos. Estos que ven aquí son las ofrendas realizadas a las aguas de este río durante la Edad del Bronce, principalmente armas, pero también otro tipo de ornamentos y fíbulas. Y estas son las ofrendas realizadas durante la Edad del Hierro, es decir, en el periodo céltico y en el periodo romano. En el periodo céltico sabemos que en una zona concreta en la que todavía llega la luz natural, pero ya comienza la oscuridad de la cueva, se colocaron en estacas 7 cabezas humanas, 3 de ellas con marcas de decapitación por espada, lo que lleva a pensar que fueran sacrificados. Y con esa fase se asocian las fíbulas y la falera, mientras que en época romana los rituales principales serían de otro tipo. Hay lucernas, ese diploma militar de época de Trajano y recipientes metálicos. La interpretación que se ha dado para este espacio acuático cavernario es que fuera un portal al mundo de los muertos y que todas estas ofrendas estarían destinadas a ellos. E incluso se ha planteado que las propias cenizas de los muertos se arrojaran al río y que éste, al desaparecer por los sumideros, las llevara con ellos al inframundo. De hecho, la actividad ritual se concentra, y no por casualidad, en aquellas zonas en las que el río desaparece y no en el resto, como ese viaje hacia el más allá a través de las aguas.
Aunque carece de agua, sabemos que esta cueva irlandesa sí fue considerada una entrada al más allá, un portal al infierno, que es como se la define en textos irlandeses medievales. De hecho, esta cueva se asocia con el ritual de Samhain, el actual que habría dado lugar al actual y degenerado Halloween. Se trata de una estrecha cavidad natural a la que se accedía por una galería de 10 metros abierta a mano. En el dintel de la entrada a la cueva hay una inscripción ogámica con una referencia a la mítica diosa Med del ciclo del Ulster, y no sabemos qué tipo de rituales se han realizado aquí porque no ha habido excavaciones arqueológicas, pero sí es posible que se realizaran rituales destinados a proteger a los vivos de la emergencia desde las profundidades de la tierra de los muertos, porque hay un relato irlandés en torno a esta cueva, que es la aventura de Nera. Nera es un héroe que tiene una visión en la que el día de Samhain las criaturas terroríficas que habitan en el más allá saldrán de esta cueva y asolarán Irlanda. Y él emprende una serie de hazañas heroicas, logra derrotar a los muertos y se mantiene el orden cósmico. Y todo eso sucede el día de Samhain. Así que es posible que en época céltica se hicieran rituales en la entrada para evitar que los muertos regresaran del otro mundo a acabar con los vivos. Y eso nos lleva a la otra topografía natural de los celtas, en los que realizaron rituales, que se trata de la cueva. Al igual que el agua, la cueva era concebida como un portal que daba acceso a otra realidad. Y no hay más que adentrarse en una cueva para tener la sensación de que el mundo ordinario va quedando atrás en la superficie y que uno se va adentrando en un espacio completamente distinto, rodeado por la oscuridad y en la que el movimiento, el juego de luces y sombras, el movimiento que van realizando las antorchas o los candiles o las lucernas que llevaran, va creando sensaciones de que hay algo moviéndose entre esa oscuridad intermitente. Este sería una recreación del uso de antorchas en época prehistórica y cómo crearían esas luces. Tradicionalmente, la investigación o la historiografía había valorado muy poco las cuevas en lo relativo a la religión céltica. Sin embargo, las investigaciones que se están realizando en los últimos años en el marco de la arqueología de la oscuridad están mostrando la variedad de usos rituales que se documentan en las mismas. Voy a ponerles varios ejemplos de la Hispania céltica. Por ejemplo, este de la cueva del Aspio, con depósito de grano, de ofrendas cerámicas, peines, instrumentos relacionados con la labor agrícola. En otras cuevas se documentan también instrumentos mineros, bebidas. Algunas se colocaron en hornacinas, otras se colocaron en grietas, quizá como una forma de activar la pared de la cueva y también transferir ese objeto al otro mundo que estaba detrás de la superficie rocosa. Sabemos que se sacrificaron también animales y quizás también personas, como se ha propuesto para la cima de la Cerrosa Lagaña, en Suarías, donde se acumulan depósitos rituales de armas, de restos de animales y de personas que, según sus investigadores, habrían sido sacrificadas en el contexto de las guerras cántabras como una forma de obtener protección divina frente, una vez más, la amenaza encarnada por los romanos. En algunos casos, en las cuevas lo que se documenta es un fenómeno de reciclaje simbólico de antiguas imágenes prehistóricas o bien de restos prehistóricos, es decir, los celtas que se adentran en las cuevas se encuentran con esqueletos que, por ejemplo, son del bronce final y dejan ofrendas a ese esqueleto, a esa tumba, sobre la que crearían una narrativa religiosa, una historia mítica. Eso se documenta, por ejemplo, en la cueva de Cofresnedo y también posiblemente en la cueva de Ojo Guareña, donde dejaron ese conjunto metálico al lado del esqueleto de un joven. Y
El fenómeno del reciclaje simbólico de las imágenes se documenta en la cueva santuario de la Griega, donde los peregrinos que se adentraron en esta cueva entre el siglo I-III después de Cristo para rendir culto a diversos dioses, vieron los grabados paleolíticos y al lado de ellos escribieron: aquí entró Arcontius, o aquí estuvo Eustaquio, o en otras ocasiones inscripciones de carácter más religioso. Pero la tendencia humana a dejar nuestro nombre en las paredes, dejar constancia de que hemos estado aquí, se documenta desde época bien antigua. En algunos casos se superponen esas imágenes y en otros las respetan, las ven, las respetan y escriben su nombre al lado. En la cueva de la Griega se rindieron culto a dioses indígenas célticos. Uno de ellos es Nemedus Augustus, que estaría relacionado con esa idea del németon, del espacio sagrado, y otra es la diosa Débae, que es una diosa del agua. Y otra vez esa asociación entre el elemento cavernario y el elemento acuático. O el dios Moclebos. Hay otras posibles referencias divinas, pero hay un debate en el que no voy a entrar ahora. En la cueva de la Griega sabemos que se rindió culto a estos dioses, pero no con qué finalidad. Y quizás esa asociación de lo acuático y lo cavernario pudiera llevarnos otra vez a una idea de acceso al mundo de los muertos o también de propiciación de las aguas. ¿Y qué más rituales hicieron los celtas en las cuevas? Aunque esta no es una cueva sino un abrigo, he querido mostrarles esta figura del guerrero celtibérico de Mesqueruela, que a mí me parece preciosa, es decir, realizaron sus propias imágenes con una finalidad religiosa y que presenta un casco que es muy similar a los famosos encontrados en Araticos. Y otro tipo de rituales que no habrían dejado huella en el registro arqueológico, por ejemplo, la recogida del agua subterránea a la que podían atribuir propiedades curativas, la colocación de velas, la realización de peregrinaciones, la búsqueda de oráculos, rituales de paso o celebración de banquetes colectivos a la entrada de la cueva, como por ejemplo sucedió en una cueva escocesa que les voy a mostrar a continuación. Y en ocasiones también puede ser que en las cuevas se hicieran dramatizaciones, es decir, teatralizaciones, en las que un especialista religioso, encarnado como la divinidad, se mostraba a los fieles. Y como ejemplo de ello, bueno para pensar, no digo que fuera similar, son estas actuaciones artísticas del grupo Trarutan realizadas en Minas de Sal en Remolinos, que a mí me parecen que deben hacernos reflexionar sobre cómo se pueden realizar rituales que tienen un gran impacto emocional y sensorial en quienes los practican, pero que no dejan huella en el registro arqueológico. He comentado que en la entrada de las cuevas podían realizarse banquetes colectivos, así se documenta en esta cueva escocesa cuya publicación está a punto de salir. En el exterior se celebraron sacrificio de cochinillos y la ingesta de los mismos. Y también otro tipo de rituales que incluía la música. De hecho, se ha encontrado un fragmento de lira, la más antigua de la zona del mundo insular. En el interior de la cueva, es decir, en esta zona de aquí, es donde se realizarían esos rituales colectivos de banquetes, sacrificios, danza, baile, donde acudirían poblaciones de diversas áreas, mientras que en el interior, que pensamos que estaba cuyo acceso estaría restringido a unos pocos, se depositaron sobre todo huesos y dientes de niños y también sacrificios de fetos de cerdo y fetos de perro, por lo que creemos que esa cueva fue utilizada como una necrópolis reservada solo a fetos, perinatales e infantes, quizás porque concebían que ese tipo de muertos que morían antes de haber podido vivir iban aún más allá, diferente al del resto de la población, y los enterraban allí a lo mejor con la esperanza de que en algún momento pudieran regresar a la vida. Este sería el interior de esa cavidad. Ya he ido mostrando las diversas finalidades de los rituales en cuevas, y una de ellas podría ser propiciar la fertilidad de las aguas, como pudo pasar en el acuífero que hay debajo de la ciudad celtíbero-romana de Clunia, en la que
en una zona de ese acuífero del que dependía la supervivencia de la ciudad, porque no hay otras fuentes, en un tramo recóndito se realizaron diversas inscripciones y numerosas figuras, la mayoría de carácter fálico, en una época en la que hoy sabemos ese acuífero estaba muy mermado, ya fuera por sobreexplotación de la propia vida de la ciudad o porque hubiera habido un periodo de sequías y no hubiera permitido que se regenerara. Así que es posible que todo este tipo de rituales que tienen que ver con figurillas fálicas y el descenso de los magistrados de la ciudad al acuífero tuviera que ver con la idea de refecundar esa cueva para que volviera a producir agua de la que dependía la supervivencia de la comunidad. La otra topografía natural, y con esto concluiré ese apartado, son las montañas. Los celtas sacralizaron algunas en concreto y conocemos sus nombres gracias a la epigrafía, por ejemplo, Tileno, asociado al pico Tileno, el más alto de los Montes de León, o Derquetius, a quien se consagró una ara encontrada en San Millán de la Cogolla, que ha sido relacionado con el monte riojano de San Lorenzo, que sería el más elevado de toda la Sierra de la Demanda. Un estudio de caso de montaña sagrada al que tengo especial cariño es Peñalba de Villastar en Teruel, un farallón rocoso de caliza de más de 2 kilómetros de extensión, en cuyas paredes peregrinos venidos de comunidades del entorno, aunque no somos capaces de precisar la distancia, cuál era el territorio de Gracia, el área de captación de este santuario, sí sabemos que acudieron a esta montaña a realizar rituales y que dejaron una vez más constancia de su presencia allí escribiendo sus nombres. Este no sé si lo ve muy bien, pero pone Turros, que es un nombre celtibérico, en ese otro de allí Calaitos, otro nombre celtibérico y en ocasiones incluso textos más complejos, que es el que vamos a ver a continuación, para dejar testimonio de que habían realizado esa peregrinación y rendir culto a los dioses que moraban en esa montaña, que sabemos que eran Eniorosei, que eran Equaisos, Tigino, Teatumei y un cornudo cordono encontrado a principios de este siglo. La inscripción K33 es la que documenta la celebración de una peregrinación, reunión propiciatoria de las comunidades del entorno para la consagración del territorio a Eniorosei y a Teatumei de Tigino. Ogre dispone los edificios de la comunidad, los edificios del Tiaso, para su consagración a estos dioses. Lo que esta inscripción está memorializando, está recordando, es que varios grupos humanos fueron a esta montaña, levantaron una estructura techada a uno de los dioses de los que no ha quedado registro arqueológico y decidieron escribirlo en las paredes para que así, para dejar constancia. Y esa factura de las inscripciones era parte de la actividad ritual que realizaron. Es posible que también llevaran a cabo el sacrificio de yeguas y la parte final de la inscripción en latín, equas, hiciera referencia a que estos animales fueron inmolados allí para estos dioses, y en este sentido no me parece casual la relación, la asociación espacial entre los textos celtibéricos y latinos del siglo I a.C., no después de Cristo, grabados en la montaña, y los grabados de caballos o de ciervos, que podían ser sustitutos simbólicos de esos animales que se sacrificaban. Si uno no puede sacrificar un caballo porque cuesta muchísimo, hace el dibujo y tiene el mismo valor como sustituto simbólico, la misma eficacia ritual. Sabemos que no todas las partes de Peñalba tenían el mismo valor sagrado, porque las inscripciones solo se concentran en varios tramos de la montaña y quizá eso se deba a que había diferentes narrativas religiosas. Por ejemplo, como sucede en la romería de Santa Orosia, en Yebra de Basa, donde toda la montaña es considerada una topografía sagrada, pero hay diversas ermitas, cada una asociada a la historia de un santo o de la propia mártir Orosia. Y es posible que algo similar pasara en Peñalba de Villastar, aunque no lo sabemos con seguridad, ni sé si lo llegaremos a saber nunca. Los espacios de culto construidos por los celtas, que pese a que las fuentes literarias clásicas insistan en que no existen, sí los hay, son muy numerosos, heterogéneos y muestran una riqueza
tanto en su tipología como en los ritos realizados inmensa. Voy también a mostrarles varios ejemplos. Este del poblado de La Hoya, en La Guardia, en el que se realizaron sacrificios animales, se han documentado inhumaciones infantiles, hay estelas grabadas con figuras, pero poco más sabemos del dios o la diosa con las que estaba asociada este espacio de culto. Uno más interesante, porque tenemos más información, es este, que es el altar cocina del sacrificio de Castrejón de Capote. Se trata, como pueden ver en la imagen, de un altar sobreelevado que se localizaba en la calle principal del poblado, en un punto destacado. Estaba rodeado por 3 paredes, pero la cuarta estaba abierta a la calle para que las personas que estuvieran ubicadas en la calzada principal pudieran ver lo que sucedía en este espacio cultural. En esa mesa de sacrificios, ese auténtico altar, se sacrificaban animales, por ejemplo caballos, se ofrecía parte a los dioses y el resto se repartía entre la población que estaba contemplando y compartiendo el sacrificio, que tenía ya las hogueras preparadas en la calzada, en la calle, para asar los restos de esos animales sacrificados y comérselos. ¿Por qué podemos saber todo esto? Porque hicieron uno de estos rituales colectivos de sacrificio de animales, cocinado del mismo, ingesta de bebidas alcohólicas, y no les dio tiempo a recoger la vajilla. El poblado fue arrasado inmediatamente después, y eso es lo que selló este nivel y nos ha permitido a nosotros saber qué tipo de prácticas de comensalidad se celebraron en este santuario. Considero que estamos ante un tipo de ritual vinculado con la guerra, en el que habrían participado, se habrían sacrificado caballos y otros animales para guerreros justo antes de la batalla, como ofrenda a los dioses para propiciar la victoria, pero también para dar a esos guerreros proteína en un momento clave y darles bebidas embriagantes que los hicieran no temer la muerte en la batalla, como sucede en muchas de las guerras actuales, y que esos guerreros que se estaban preparando para el combate fueron los que se enfrentaron con escaso éxito a las tropas que sí lograron vencer y arrasar el poblado de Castrejón de Capote. También hay otros santuarios semejantes con estas arqueologías de festín en el mundo galo, pero lo que quiero mostrarles es el depósito votivo del santuario de Tintignac, en Francia, la reconstrucción que se ha hecho de este santuario y cómo se encontró el depósito. Se cree que en el siglo I a.C. se va a llevar a cabo una remodelación del espacio cultural, ya por motivos que desconocemos ya no sirve, y antes de que se arrase se recogen todos los materiales que estaban en el templo y se abre un pozo y se depositan en su interior. Esto es lo que se encontró a principios de este siglo y estas son las piezas restauradas. Unas piezas para las que no tenemos paralelos en toda la céltica, que en el caso de esta imagen, en mi opinión, merecería estar en el Reina Sofía, y si la viéramos por primera vez, en ningún momento la asociaríamos con la cultura céltica, es de una belleza y de una sensibilidad extrema. No sabemos dónde, para qué, por quién se utilizaron este tipo de cascos tan estrambóticos, si eran tocados rituales, cascos de parada, y numerosos cárniques, esas trompas de guerra tan características de la céltica, que emitían un sonido que aterraba a los romanos, y otra vez volvemos a todas esas cualidades sensoriales, auditivas, que acompañan al rito y que hemos perdido para siempre. Pueden buscar en internet cómo suenan los cárniques, hay diversas reconstrucciones, tanto de estos de Tintignac como de otros hallados en Escocia, y a ver qué les parece. El elemento religioso fue importantísimo para la construcción de las ciudades, lo muestra este ejemplo de Manchin, donde toda la planificación de la ciudad se hace a partir del templo central, que además se orienta en relación a las 2 puertas de la ciudad, lo que implica que había especialistas religiosos que junto con quienes diseñan ese plano están
tomando como referencia posiblemente ideas cosmológicas, pero están organizando toda la ciudad en función del templo. Hay más templos que se van surgiendo en los barrios de Manchin. Esto se lo muestro porque hasta hace bien poco era muy habitual afirmar que los celtas en ningún momento construyeron santuarios, espacios de culto, templos en sus asentamientos, y si se encontraba uno era algo excepcional. La arqueología lo que está demostrando es que lo excepcional es no encontrarlo. Otra cosa es que no se adecue a un templo clásico grecorromano, pero es que no tiene por qué hacerlo, porque no son clásicos, son celtas. Y este ejemplo, y con esto ya cierro el apartado de ejemplos de santuarios construidos, que es el de Röseldorf, en el que se documentan sacrificios de diversos animales, exposición de cabezas cortadas a los enemigos, y a partir del hallazgo de ese asta de ciervo se ha reconstruido toda esa figura que, como no, ha sido identificada con el dios Cernunnos. En el centro de este espacio de culto habría ese pozo, esa fosa que los franceses denominan altares huecos, porque no son altares construidos hacia arriba, como por ejemplo el cristiano, sino invertidos hacia el fondo, y que recuerdan a un poema de Juarroz en Poesía Vertical que no me resisto a compartir con ustedes. Todo pozo es una entrada al abismo, no importa que tenga fondo o que aparente tenerlo. Un pozo es siempre la apertura a lo sin fondo, espacio para caer o para hundir, textura diferente del espacio. Tiene el pozo una connivencia secreta con el hombre. Y aunque se lo rellene, aunque se plante en él un árbol o se afirme un cimiento, todo pozo resulta irrevocable. Su corregido espacio no será nunca el mismo. ¿No será acaso un pozo el fundamento de todo? Aunque Juarroz es un poeta argentino del siglo XX, creo que la imagen poética, otra vez más la poética del espacio, que crea Juarroz sí nos permite pensar o reflexionar sobre estos pozos o altares huecos, no solo como una fosa que se abría en el suelo, sino como auténticas grietas cósmicas que permitían entrar en contacto con la realidad sobrenatural, y que aunque se lo tapara, nunca recuperaría la textura ordinaria del espacio. De ahí que concentren tanta actividad ritual en toda la céltica. Y en cuanto a la identificación de este dios con Cernunnos, solo un comentario breve. Cernunnos aparece atestiguado epigráficamente una única vez en todo el Imperio Romano. Lo tienen en pantalla en el Pilar de los Nautas, encontrado debajo de Notre Dame de París, fechado en el siglo I después de Cristo. Y ese es el dibujo de cuando se encontró en el siglo XVIII, y este es el estado actual de la pieza, que sí, que seguro que se han dado cuenta de que ni siquiera conserva la C. Así que debemos fiarnos de ese dibujo del siglo XVIII para reconstruir el nombre de este dios con astas y torques colgando de ellas como Cernunnos. A partir de esta única asociación, de esa imagen del dios con astas, con ese nombre Cernunnos, se ha dado el nombre de Cernunnos a cualquier imagen de un dios astado que se encuentre en la céltica, incluso a que no sea, como en este caso, que es una cerámica de Numancia que se identificó con Cernunnos. Ven las manitas levantadas, los cuernos, todo bien, salvo porque esa no es la posición originaria de la pieza. Si se siguen las líneas de torno, esa pieza hay que tumbarla, y entonces lo que aparece es un animal visto desde arriba, y serían las patas delanteras, las patas traseras y las fauces abiertas de un lobo. Así que es fascinante cómo un único epígrafe del siglo I después de Cristo ha tenido tanto éxito en toda la imaginación, no solo académica, sino colectiva, y vemos Cernunnos por todas partes. Y los centros ceremoniales irlandeses, asociados con la realeza, como Tara o Rathcrogan, donde estaría situada la cueva que era el portal al infierno que hemos visto antes, y que solo este tipo de complejos ceremoniales que acumulan monumentos desde el Neolítico hasta la época céltica son específicos de Irlanda. O, por ponerles algún ejemplo del ámbito galaico, las croas de los castros, a los que se ha supuesto una finalidad ceremonial colectiva, o las saunas rituales del ámbito galaico-lusitano, y también Betón, que sabemos que tuvieron un uso ritual. Y esta es una reconstrucción que se ha hecho de un sacrificio llevado a cabo en Dainbury y del
resultado del mismo, para mostrarles otro ejemplo de espacio de culto en el interior de asentamientos. Por último, aunque no es un espacio de culto, sí es fundamental la muralla y la realización de rituales para asegurar la protección de la comunidad mediante el depósito de diversos elementos y la colocación, como ha estudiado Rodríguez Corral, de guerreros colocados en las murallas que servían como imagen protectora que disuadía al enemigo, mostraba el poder de la comunidad, puede que sean representaciones divinas o de héroes, y era un auténtico guardián en piedra que reforzaba el valor profiláctico de la muralla y creaba identidad de la comunidad, de esa comunidad castresa frente al resto, y que estarían colocados en ese paisaje. En cuanto a los rituales en el espacio doméstico, son numerosos. Inhumaciones infantiles, como las que tienen aquí en la imagen, por esa redundancia en la diferencia entre el ritual para los adultos y para los niños que encontramos en el mundo céltico y que veíamos también en la cueva escocesa. Sacrificio de animales, como estos de Pintia, de 4 cochinillos alrededor de una palmatoria, no sé con qué significado, o este otro más complejo que incluía también gatos, también de Pintia, en el mundo bactriano, en el siglo I a.C., y se realizarían diversos ritos para buscar la protección de la familia y relacionados con los ciclos de vida de los moradores y del propio edificio, y documentamos ritos de fundación y de clausura de las viviendas. El sacrificio, el beneficio de la pérdida. Siguiendo la definición de Mauss de qué es un sacrificio, y sacrificio es una palabra que procede del latín sacrum facere, y esto no lo digo porque quede erudito, sino porque sacrum facere significa hacer sagrado, convertir a algo en sagrado. ¿Cómo se convierte algo en sagrado según Mauss? Matándolo, asesinándolo. Para convertir algo en sagrado, para transferirlo al mundo divino, hay que destruir la ofrenda. Aunque con preferencias regionales, sabemos que los pueblos de la Céltica utilizaron tecnologías o formas técnico-operativas rituales para sacrificar a personas, animales, objetos e imágenes compartidas, que aplicaban de manera fractal tanto sobre los artefactos, como pueden ver en la imagen, ese caldero de cacabelos minuciosamente troceado, las armas dobladas sin utilizar ritualmente, ese collar perforado o el cadáver con diversas formas de matanza ritual del pantano que luego veremos, la de Soliferrum, una lanza totalmente doblada, o este sacrificio de caballos que se ha denominado la caballería fantasma. Nos gusta el drama. Bien, todas estas tecnologías o cadenas técnico-operativas rituales, la fragmentación, la perforación, el plegado, el desmontaje o el desmembramiento, el recorte y la mutilación, la inutilización parcial. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué motivaba o qué justificaba la destrucción de toda esta riqueza? Creo que el beneficio de la pérdida, aunque parezca paradójico. Para una forma de ver el mundo en el que los hombres y los dioses tienen una relación contractual, transaccional, yo te doy para que tú des, yo te hago un don para que tú me lo devuelvas multiplicado, el coste de desprenderse de algo muy valioso estaba justificado por la esperanza de una retribución mayor, de un beneficio mayor. De ahí que haya titulado este apartado El beneficio de la pérdida. De hecho, si César, ahora sí, ofrece información fiable, los celtas creían que de la pérdida de una vida humana se obtenía el beneficio de la supervivencia de otra. La nación entera de los galos está entregada por completo a las prácticas religiosas, y por esta razón aquellos que sufren enfermedades graves y quienes andan en medio de combates y peligros inmolan hombres a modo de víctimas o bien prometen sacrificarlos, y recurren para estos sacrificios al ministerio de los druidas, pues a no ser que la vida de un hombre se pague con la vida de otro hombre, piensan que no es posible aplacar a los dioses inmortales y tienen instituidos como cosa pública sacrificios de este tipo. Creo que del texto de César podemos deducir varias cuestiones.
La primera, que el sacrificio humano exigía de agentes rituales especializados. No cualquiera podía sacrificar de una manera eficaz. Y por eficaz me refiero a que ese sacrificio le llegara a los dioses. Segundo, que el sacrificio humano para los celtas podía tener un carácter tanto público como privado. Y tercero, que su finalidad era variada, como muestra el propio texto de César: victoria, sanación, protección o la vida de un hombre a cambio de la de otro. Pero realmente sacrificaron personas los celtas, o esto es otro de los bulos maledicentes de los autores clásicos para justificar la imposición forzada de su modelo de civilización sobre el modelo de la barbarie céltica. Pues la respuesta es que sí, sí sacrificaron. Quizá no de manera tan habitual como parecen plantear las fuentes literarias clásicas, pero tampoco de manera tan excepcional como a nosotros a veces nos gusta creer. Y más en las aproximaciones ecofeministas, neo-hippies a los celtas en el siglo XXI, que no casan bien con que esos mismos individuos simpáticos, modelos del buen salvaje, pendencieros, sacrificaran a personas para conseguir sus fines. Surgen entonces varias preguntas. ¿En qué topografías se hacía el sacrificio humano? ¿Era un ritual periódico, excepcional? ¿Cuál era el valor de una vida? Lamentablemente, y aunque pertenecemos a la especie humana, a la misma, sabemos bien que ni en el pasado ni en el presente todas las vidas tienen el mismo valor. Y que hay unos marcos de guerra que elegimos mirar y que hay otras personas y otras guerras que decidimos no mirar y que no nos importen. Como afirmaba Cioran en el breviario de los vencidos, la historia es una gran lección de inhumanidad. Y en las sociedades de la céltica, la valía de una persona dependía de la identidad de la víctima, de su origen endógeno o foráneo, inocente o culpable de un delito, de su posición social y de su biografía, de que hubiera sido elegida por los propios dioses y de su estatus de libre, esclavo o prisionero. Brevemente, la cuestión de la identidad de las víctimas. Víctimas de identidad no definida, como recogen algunas fuentes literarias que no precisan a quién se sacrifica, a Teutates, a Esus y a Taranis. Víctimas preferentes, los prisioneros de guerra, los vencidos, los hundidos, que diría Primo Levi. Y en el caso de los hundidos, esa expresión cobra doble sentido porque algunos de ellos fueron literalmente hundidos y ahogados en los pantanos, como veremos a continuación. Hay diversas fuentes literarias, les he puesto ese ejemplo. Hay otras que, los que no voy a detenerme, que aluden al uso de los prisioneros antes de la batalla para propiciarla, para observar la voluntad de los dioses a través de las entrañas de esos prisioneros, de sus últimos estertores, de los movimientos en la caída, sacrificios también para agradecer la victoria y ceremonias de la comunión del triunfo en el que a los apresados durante el combate, en el fragor de la batalla, los llevaban al poblado y los sacrificaban a la vista de todos aquellos que no habían podido observar la victoria en directo para compartir con ellos el triunfo. Una comunión de la victoria, pero también una tremenda muestra del sufrimiento de los otros, a quienes se deseaba aniquilar. Como ejemplo, el texto de César sobre un voto que hace un pueblo de galos que le prometen a Marte. Marte es la asociación o la interpretación que hace César de un dios de la guerra galo que asocia con el dios que él conoce, y este pueblo galo le promete a César que si le concede lo que pide, destruirá todo aquello que capture. Los seres vivos y el resto de cosas las reunirán en un solo lugar. Estas palabras de César recuerdan a las palabras
que pone en boca de César Shakespeare en la obra del mismo nombre, grita devastación y suelta a los perros de la guerra. Y eso es precisamente lo que hizo Boudica, la reina de los Cicenos, cuando en el 60-61 después de Cristo se levanta contra los romanos en una revuelta antiimperialista a la que se suman otras tribus de Britania y, prometiéndole a la diosa de la que es sacerdotisa, Andraste, ofrecerle la destrucción de todos los romanos que venza, lleva a cabo una masacre total de varias colonias romanas que se han calculado en 70.000 personas, a las que sacrifica a su diosa, arrasándolo todo a su paso. Es más, sabemos, porque así lo relata Casio Dion, que incluso para vejar todavía más a los enemigos y agradecer más a la diosa su apoyo en la victoria, victoria temporal, porque acaban derrotados, a las mujeres más nobles les cortó los pechos, se les metió en la boca, los cosió y luego las empaló, ofreciéndoselas hacia la diosa. Quédense con los pechos y los pezones porque es una manipulación ritual y una forma de sacrificio que vamos a volver a encontrar en el cuerpo de los pantanos del hombre de Olcrogan. ¿Dónde se documenta el sacrificio de cautivos? Arqueológicamente, no solo en fuentes literarias, en este pantano galés, en el que se llevaron a cabo diversos depósitos metálicos, entre ellos dos grandes cadenas, como las que pueden ver ahí, con cepos, que para Miranda Green habrían sido las cadenas y los cepos que llevarían los prisioneros entregados como ofrenda en ese lago, es decir, un sacrificio humano por inmersión. Otro ejemplo de prácticas de sacrificio humano serían los denominados santuarios militares o santuarios guerreros, que se dan sobre todo en el mundo galo y en los que se documenta la decapitación de centenares de prisioneros vencidos. Un fenómeno ritual de violencia que se ejerce no solo sobre los cuerpos de los vencidos, sino también sobre sus armas y que se focaliza en la destrucción de las armas y en la decapitación, manipulación y exposición de las cabezas. Cabezas a las que la arqueología, estos son varios de estos santuarios guerreros, que son todo una exaltación del triunfo, pero también una lección de inhumanidad. Estos son varios ejemplos. En este caso se habrían expuesto así. En la izquierda tendrían representados las plataformas en las que estarían expuestos los propios muertos para que fueran deglutidos por los carroñeros, los córvidos, los buitres y de esta forma llevaran posiblemente su alma más allá astral al que se llegaba de forma express siendo comido por los buitres, mientras que el resto de cuerpos que pertenecían a los enemigos fueron decapitados, sus huesos fueron machacados, abiertos, se ingirió el tuétano y luego se compuso con ellos esos altares de huesos que se documentan en este asentamiento para conmemorar la victoria de los belgas sobre los armoricanos. O otro ejemplo de un asentamiento francés con esta auténtica escenografía de la crueldad en este teatro ceremonial horrendo. Lo que se documenta en estos santuarios es que se decapitó a los prisioneros, algunos in situ, otros se trajo posiblemente las cabezas cortadas del campo de batalla y que las cabezas fueron tratadas para su conservación. Muestran marcas de ablación de la lengua, de escalpelamiento, es decir, de que les arrancaron la cabellera y también de que se les aplicaron resinas para momificarlas y que se conservaran. En cuanto a sus armas, fueron perforadas, dobladas, enclavadas, expuestas. A través de estos teatros sagrados de la crueldad se fosilizaba el triunfo obtenido gracias a la competencia letal de los líderes guerreros y también se mostraba el apoyo de los dioses. Y varios ejemplos más para que los conozcan de este tipo de santuarios guerreros o militares y de la práctica de la cabeza cortada a los enemigos en diversos soportes de Numancia y una moneda gala y sobre una cerámica gala que la llevaban colgada de la testa de los caballos. Y la documentación arqueológica en el poblado de La Hoya, que fue arrasado y han aparecido los cuerpos sin cabeza y sin las manos diestras de estas personas.
En otros casos, las víctimas eran malhechores y, dependiendo del delito que hubieran cometido, así era su castigo, y algunos de ellos se sacrificaban en los famosos hombres de mimbre que mencionan César y que aparecen bien reconstruidos en la película The Wicker Man de 1973, protagonizada por Christopher Lee. No vean la de Nicolas Cage, vayan directamente a la antigua, que además recrea prácticas de supervivencia del paganismo, y víctimas como miembros de la comunidad elegidos por los dioses, por ejemplo, los que perdían un combate singular o los que perdían un juicio divino, una ordalía, serían sacrificados. Y en algunos casos podían pertenecer incluso a a grupos sociales elevados, puesto que sus manos muestran una cuidada manicura y ningún signo de haber trabajado la tierra. Los ejemplos arqueológicos más sorprendentes, al menos para mí, de sacrificios humanos son los cuerpos de las ciénagas, que nos permiten mirar a la cara a las víctimas de acciones de inmolación de seres humanos en la Céltica antigua. Se trata de personas que fueron asesinadas de forma violenta entre los siglos 5 a 1 después de Cristo y que se depositaron en pantanos del norte de Europa, donde se momificaron naturalmente por las condiciones anaeróbicas y químicas del pantano. Es posible que rituales similares se realizaran en otras zonas pantanosas de Europa, pero no se han conservado porque no ha sido posible. El ejemplo que tienen en pantalla es el hombre de Tolun, que no es celta, procede de Irlanda, pero es uno de los mejores preservados y además se ha recreado la ceremonia. Fue asfixiado con una soga que todavía conserva en el cuello. Ingirió una comida con muérdago, recuerden, muérdago, ese mismo que recogían los druidas en una ceremonia pública según Plinio, y después de ser ahorcado, desnudo, solo con un cinturón y ese gorro, fue depositado en el pantano cuando todavía no había comenzado el rigor mortis y colocado en posición fetal como si estuviera dormido. A 50 metros, en la misma época, en el siglo IV, 3 a.C., se sumergió también el cuerpo de una mujer que había sido asfixiada con una soga. ¿Cuáles son los ejemplos de la céltica, de estos cuerpos de las ciénagas? Se documentan solo en Irlanda e Inglaterra. Son hombres, aparecen desnudos, aunque puede ser que la vestimenta o no se preservara o fuera destruida al encontrarlos, y sufrieron una violencia extrema y acumulativa. Y creo que podemos identificarlos como sacrificios humanos, aunque hay quien duda. El hombre de Lindow, que se encontró en un pantano en el que hay 3 cuerpos de los pantanos más, de jóvenes y uno de una mujer, sufrió golpes en la cabeza, golpes en el cuello y en el torso, asfixia con soga, degollamiento de oreja a oreja cuando la cuerda estaba tensa para que la efusión de sangre fuera mayor, y una comida especial con muérdago como el hombre de Tolun. Estas son las imágenes del momento de su descubrimiento, que aparece fraccionado porque lo encontró una excavadora, y del pantano en el que se halló y las ceremonias neopaganas realizadas en honor y para el descanso de las almas del pantano de Lindow. Los siguientes 3 ejemplos proceden de Irlanda. El hombre de Coniclavan, que presenta la nariz rota. El color que tiene del pelo no es porque sea pelirrojo, es por la acción química del pantano. Golpes en la cabeza, golpes en el torso con un hacha, seccionado por la mitad, destripado y luego arrojado al pantano. Y, si se fijan, lleva una especie de moñete que fue realizado con gel de resina procedente de España, resina de un árbol que solo se localiza en España, lo que ha llevado a pensar que era un individuo de un grupo social privilegiado para poder usar ese fijador de pelo. El siguiente cuerpo de los pantanos es el de Oldo Crogan, que, como ven, sufrió diversas acciones de violencia ritual, sacrificial. Fue apuñalado en el pecho, se resistió porque los brazos muestran marcas de resistencia, fue decapitado, cortado por la mitad, sus brazos fueron perforados intencionadamente con ramas de avellano y los pezones se los rebanaron, algo que recuerda a la salvaje acción de Boudica sobre las mujeres romanas nobles, cuando les cortó los pechos. Y el último es el hombre de Gala, estrangulado con soga con fibra de sauce, desnudo, cubierto con capa de piel, sujetado mediante estacas al fondo del pozo y que también comió una comida especial con muérdago. ¿Cómo se han interpretado los cuerpos de las ciénagas?
como criminales ajusticiados sobre este texto de Tácito aplicado a la Germania. A los viles, cobardes y a quienes mancillan su cuerpo con sucios pecados, eufemismo por sodomía, contra natura los sumergen en el fango de un pantano cubriéndolos de zarzo. Reyes irlandeses que habrían sido depuestos o bien candidatos, esa es una interpretación, otra es que sean, que es la que plantea Kelly, en el caso de los de Irlanda, reyes irlandeses depuestos o bien candidatos fallidos a la realeza que, al no haber ganado ese juicio divino, serían sacrificados en honor del nuevo monarca y para agradecer a la diosa la protección del territorio y que su nuevo reinado fuera próspero, y se habrían sacrificado entre fronteras, entre territorios. Otra hipótesis que se ha planteado es que fueran un retorno por la extracción de turba. La turba se utilizaba tradicionalmente en Irlanda como combustible, aunque también sirve como fertilizante agrícola. Y de hecho algunos se han encontrado en antiguas zonas de excavación de turba. Es decir, como habían obtenido la turba, a cambio agradecían a los dioses sacrificándole una persona. Rituales invernales de fertilidad, también es otra hipótesis, o bien que fueran personas asesinadas por salteadores y que los se habrían deshecho del cuerpo y encargado de fijarlos al fondo del pantano para que nadie encontrara el cuerpo del delito. Y en este sentido hay un paralelo medieval para esta hipótesis, que es el hombre de Boxten, fechado en el siglo XIV después de Cristo, que sufrió diversas golpes y bueno, lo asesinaron y luego lo enterraron con diversas estacas. He dicho Alemania, pues es Suecia, perdón. Este hombre es un recaudador de impuestos, o se cree que este hombre era un recaudador de impuestos y que la comunidad local lo habría asesinado para no tener que pagar. Parece que lo de Hacienda somos todos nunca gustó. Y que para asegurarse de que no encontraran su cuerpo y pudieran empezar a buscar a los culpables, lo enclavaron al fondo del pantano para que desaparecido, no hay delito. Otro ejemplo de sacrificios humanos, ya no de los pantanos, las hipótesis que les he propuesto pues pueden ser algunas complementarias, otras opuestas. Serían estos 25 jóvenes depositados en los silos del poblado de Denbury, que para Barry Calliff serían una ofrenda de agradecimiento por las buenas cosechas y por el mantenimiento del grano, mientras que para Miranda Green sería lo contrario, sería la respuesta ecorreligiosa a un periodo de crisis climática en el que no habrían recogido buenas cosechas y por eso habrían sacrificado a los jóvenes para que así los dioses les escucharan y les cambiaran el clima y les permitieran sobrevivir. Y el último ejemplo de sacrificio humano es la cabeza que no está publicada, una foto, es la cabeza de una mujer de unos 35 o 40 años que se colocó en el fondo de la fosa votiva del depósito de Garbao, en Portugal. Se recogieron todos los materiales procedentes de un santuario, se abrió una vez más un pozo y en el fondo de la misma se colocó la cabeza de esta mujer que había sido sacrificada con 3 golpes de hacha pulimentada que recibió mientras estaba tumbada e inmovilizada. Y luego a su lado se colocó el hacha y todo el resto de los materiales. No sabemos qué se hizo con el resto del cuerpo. O quizá esto también sea una mujer sacrificada que se colocó la calota dentro de esta hornacina en la entrada del muralla de Chao San Martín, en el depósito fundacional, para protegerla, para convertirla en una guardiana eterna de ese paramento defensivo y de la comunidad. ¿En dónde se produjeron estos sacrificios humanos? Pues no lo sabemos. Porque algunos de los cuerpos de los pantanos fueron llevados allí, pero no asesinados allí, pero desde luego sí que hay que desterrar el tópico de que tuvieron lugar en altares rupestres o en piedras de sacrificio célticas. El mito de las peñas ensangrentadas, pese a que un sector de la historiografía hispana defienda su existencia y cada vez en mayor número, no se sostiene arqueológicamente, y ejemplos como este son más un deseo de creer o que algo documentado sobre una base científica. ¿De dónde viene esta idea de los altares rupestres de sacrificios humanos? Pues de la iconografía creada en el romanticismo, que asociaba druidas, megalitos y sacrificios humanos, totalmente inventada, pero que sin embargo ha calado en el imaginario colectivo y que
pasó al imaginario también académico, aunque ya solo persiste en el hispano, y que se encargan de perpetuar imágenes como esta de la serie Britannia o juguetes como este que llevan el kit del druida con la piedra de sacrificios y los animales para su ejecución. Estas piedras con escalones, piletas, cazoletas, canalillos, son de difícil datación, pero algunas de ellas son de época romana, otras medieval, moderna, y sus usos serían diversos, un ejemplo como este de aquí. Eso no quiere decir que algunas de ellas no hubieran podido servir como espacios de culto, como la de Ulaka, pero desde luego para qué tipo de rituales no lo sabemos. Y en el caso de la derecha, la similitud con Gandalf es excesiva como para creer que sea real. Paso ya al final de mi conferencia y les agradezco la paciencia infinita que están teniendo conmigo. Sobre los agentes del ritual, ya comentaron en la conferencia la semana pasada la importancia de los druidas, pero el druidismo, al menos literariamente, solo se documenta en Galia o Britania. Eso no quiere decir que en el resto de los pueblos de la Céltica no hubiera especialistas religiosos en lo sagrado, los hubo con seguridad, y quizás con ellos se asocian algunos elementos singulares como el denominado collar de la sacerdotisa solar de Clarés, una necrópolis de Guadalajara, o esta corona druídica de Ken o las cucharas de adivinación. Pero sabemos muy poco del carácter, la identidad o las competencias de estos especialistas del ritual, que sí que en el caso del mundo celtibérico estaban siempre ataviados con un vestido alargado y con ese gorro picudo, como aparece en esta representación de un sacrificio animal en una cerámica de Numancia, donde hay un sacerdote a un lado, la mesa portátil de sacrificios, el animal que están sacrificando y otro que falta, que se ha perdido con el cuchillo a punto de rebanarle el pescuezo. ¿Y las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Que sepamos, no habría druidesas, aunque sí que los emperadores romanos del siglo II y III después de Cristo consultan a adivinas célticas que llaman las tríades, que quizás podrían estar de alguna forma relacionadas con una sabiduría druídica, y les he puesto varias imágenes del mundo celtibérico que han sido identificadas como posibles sacerdotisas veladas, y una dedicatoria a la diosa de Ganta de Astorga por alguien que podría haber sido sacerdotisa de esta diosa. Y lo que sí sabemos es que las mujeres, porque así nos lo ha transmitido Salustio, fueron depositarias de la memoria familiar, de la memoria colectiva y de la memoria heroica, y eran ellas las que se encargaban de transmitirles a los hombres los valores éticos y heroicos que debían de cumplir conforme a su antropología del honor, conforme a su cultura de la vergüenza. La religión romano-céltica provincial supone transformaciones radicales en algunos elementos de la religión céltica, pero también hay pervivencias y hay innovaciones, y es posible resultado de ese contacto, adaptación, adopción y también resistencia al elemento romano. Y ya paso al final. Las religiones de la Céltica antigua en el siglo XXI. En las religiones neopaganas se produce una invención de una supuesta tradición ancestral, aunque al final creer, como decía Unamuno, no es otra cosa que querer creer, así que uno cree lo que quiere, da igual que no tenga ninguna base histórica, un reciclaje de viejos lugares célticos y un olvido selectivo de los rituales que no se adecúan a la fantasía religiosa del presente. Solo les pongo varias imágenes tanto de esas tradiciones neopaganas que constituyen auténticas religiones, como de otro tipo de manifestaciones relacionadas con las religiones de la Céltica antigua, que son los festivales cada vez más numerosos de Lughnasadh, Samain o lo que sea, siempre que lleve la etiqueta céltico, como la imagen de la boda por el rito celta en el 2000 a.C., cuando los celtas ni siquiera existían, pero también, ¿qué más da si uno se va a casar? O la ceremonia en el castro de Baroña de esos individuos de esa pareja ataviada tan poco al modo céltico. Y
una crítica a las recreaciones históricas de rituales que se hacen en esas festividades y que no hacen sino continuar, propagar, mantener ese tópico totalmente falso, ese espejismo del romanticismo que asocia druidas, megalitos, sacrificios humanos y largas barbas. Y en algún caso parece hasta que han reutilizado la de Papá Noel, como en esa de los ritos del altar de Ulaca. Siempre hay personas que se lo trabajan menos que otras. Y esta es mi última diapositiva. Quería concluir con 3 recomendaciones literarias y una musical. No son novelas históricas, son novelas sobre el presente, pero en las que aparecen elementos de la religión céltica tradicional, en este caso un individuo inglés que echa de menos el tiempo de los celtas como un pasado ideal, con un ejercicio de retrotopía, y que decide participar en el experimento de un arqueólogo de la universidad e irse a vivir a un poblado de la Edad del Hierro en medio de un bosque, y se lleva a su familia y allí se deja llevar por el espíritu de la céltica. Y no les digo más, pero el título lo dice todo. Los ecos de los pantanos es sobre una arqueóloga forense que encuentra un cuerpo en el pantano y a partir de ahí, si les interesa, sigan leyendo. Y el de Shades of Rome, que no está traducido al castellano porque es muy reciente, es del año pasado, pero que a mí me ha encantado. Además es del profesor Young, especialista en religiones célticas y de Britania. Son historias sobrenaturales sobre qué sucede cuando en el presente entramos en contacto con espacios de culto, con artefactos, con imágenes, con aras pertenecientes a los antiguos dioses de los celtas. Y ya les adelanto que la mayoría no acaba nada bien y que eso supone activar a las viejas potencias sobrenaturales y por lo general aterradoras de los celtas que regresan al presente con funesto resultado. La última. He hablado de los paisajes sonoros del rito. Escuchen, por favor, la canción de Sumis Luge, de este grupo de folk metal suizo, el Ubeitie, que es el canto por varias mujeres de la defixio, de la maldición o la plegaria de plomo arrojada a ese santuario salutífero de Chamaliers, en la que en esa tablilla se mencionan a mujeres, y déjense llevar por esa cadencia del rito. Ese son el tipo de experiencias que nosotros hemos perdido, pero que formaban parte del ritual. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención, su paciencia y por haber querido acompañarme en este viaje en busca de las religiones de la Céltica antigua. Que su noche sea buena.